Hola a todos nuestros amigos de Vida TV, estamos en su programa Perlas de Sabiduría, donde nosotros damos consejos de la palabra de Dios para que vivas una vida de bendición. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños grandes, sueños que el Señor les ha dado? Bueno, yo tuve un sueño en mi infancia que yo quería ser del equipo de la salud. Yo quería salvar enfermos, yo quería que la gente estuviese sana, quería estar en un hospital, me encantaba ver esas series y bueno, esto fue un sueño que el Señor cumplió a la larga. Bueno, en la palabra también vemos un personaje que tenía muchos sueños y sueños grandes en él, y este era José. Por cierto, le decían José el soñador, y él cuando tenía como 17 años tuvo un sueño muy bonito. Se los voy a narrar. Él está en Génesis 37, versículo 6. Dice de la siguiente manera: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos postrándonos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces podemos ver allí el sueño de José. José se veía como una persona en autoridad, donde todo el mundo se le doblegaba o se le inclinaba. Un sueño bastante grande, pero a sus hermanos o a su padre no le causaba tanta gracia este sueño, ¿no? Decía: oye, ¿cómo se te ocurre que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Y más que para ese momento José era el hijo menor de Jacob, o sea, era un simple muchacho. Y sus hermanos no lo querían mucho porque su padre como que tenía más amor hacia él por lo mismo, por lo que era menor y lo había tenido en su vejez. Pero si ustedes se ponen a pensar en ese sueño de José, ¿ustedes creen que para ese momento José estaba en la capacidad de ser autoridad o de gobernar como lo había soñado? Pienso que no. Incluso lo podría decir a través de mi mismo testimonio. Imagínense yo de niña en un hospital atendiendo enfermos. ¿Ustedes creen que esas personas hubiesen recibido mi atención? Tal vez no, ¿verdad? Porque no estaba ni preparada ni con la capacidad de ejercer eso en ese momento. Entonces José tuvo un proceso muy largo, y yo creo que esto lo hace el Señor para con todos nosotros. A veces nosotros creemos que podemos hacer las cosas en el momento que las soñamos, pero no, el Señor lo que quiere es que nosotros pasemos por esos sueños, lleguemos a cumplir esos sueños, pero que no sean unos sueños frustrados, que yo diga: cónchale, o sea, yo soñé con hacer esto, pero no lo puedo hacer, no sé cómo hacerlo. Entonces el Señor a lo largo de nuestra vida nos va preparando, y José vivió ese proceso de preparación, un proceso bastante difícil para él, un proceso duro, donde comenzó cuando sus hermanos lo vendieron. Después que lo vendieron, él pasa a ser esclavo, y luego de ser esclavo llega a estar hasta en la cárcel. Entonces yo de repente me diría: cónchale, o sea, esto no era lo que Dios quería para mí. Tal vez mis sueños el Señor no lo escucha, o tal vez mis sueños no son importantes para el Señor. Pero ¿saben qué? José no tenía esa mentalidad. José no pensaba de esa manera. En cada instante de su vida de tribulación o por cada proceso que él pasó, él lo hacía con mucho cariño y con mucho amor. Y me llama la atención
Todo esto porque está escrito en la palabra. Dice que el momento en que José fue esclavo de un capitán de la guardia de Faraón que se llamaba Potifar, el Señor estaba con él y José todo lo que hacía prosperaba. Eso está en Génesis 39. Dice así: y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces vemos allí que José en ese momento fue el mayordomo, fue el administrador de la casa de Potifar y lo hizo de manera excelente. Excelente. Él no hizo las cosas de mala gana, o allí dice, no, cuando José llegó allí, las cosas se empezaron a perder, no sabíamos qué hacer con él, lo tuvimos que mandar otra vez de vuelta a los ismaelitas porque ese esclavo a mí no me sirvió. No, al contrario, todo lo que hacía José prosperaba. Y en esto llegó una situación donde él tuvo algo allí que pasó con la esposa de Potifar y salió, preso por unas mentiras que ella dijo que José la estaba acosando, y eso no fue así, pero llegó luego a la cárcel y resulta que allí en la cárcel José también prosperó, y eso está en Génesis 39 versículo 20. Dice así: y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendía su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José, el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces en este momento vemos, además de José haber pasado por un proceso donde aprendió a administrar y lo hizo muy bien, aquí pasó por un proceso donde aprendió a atender a las personas. ¿Sí? Eran personas en situación de cárcel, y él dice allí que el carcelero no tenía que hacer nada porque de todo se encargaba José, incluso de los presos. Entonces vemos las etapas de la vida de José que lo llevó a ser el gobernador. En el momento en que Faraón tuvo un sueño y necesitaban la interpretación de ese sueño porque era un sueño de verdad muy importante, era una revelación, allí estaba esa persona, estaba José, el soñador, el que tenía el don de interpretar, y lo han llamado y él está allí frente a Faraón y le dice su sueño, la interpretación de su sueño, y le dice, van a pasar 7 años donde va a haber mucha abundancia, pero luego de esos 7 años van a haber 7 años de escasez. Necesitamos hacer algo. Y me llama mucho la atención porque yo veo que José en ese punto o en ese momento, él sabía que era capaz de realizar la tarea. Y él mismo le dice a Faraón, le dice de la siguiente manera, dice, por tanto, provéese ahora Faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Sí, prácticamente le dice José a Faraón, aquí estoy yo lo puedo hacer. Y no era una tarea fácil, era una tarea difícil, donde tenía que saber recolectar, almacenar y distribuir toda esa cantidad de alimentos por 7 años. Y luego no solamente eso, sino luego aprender a cómo repartir, a cómo entregar, de tal manera que durara 7 años más para todos, para que ese tiempo, esa tierra no pasara hambre. Y vemos cómo el faraón, responde al asunto. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este,
que esté con el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su dedo y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de sus ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Aquí vemos el sueño de José cumplido. Toda la tierra de Egipto se dobló ante José, lo que José había soñado cuando era joven. Entonces vemos que el Señor cumple nuestros sueños, pero el Señor lo cumple a su tiempo y te dice a ti: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aquí vemos este ejemplo. Cuando nosotros somos fieles en lo poco y aceptamos las cosas y vamos viviendo los procesos que el Señor nos va pasando, pero esos procesos los vivimos agradecidos, el Señor va a cumplir nuestros sueños. José nunca cambió su mentalidad. José siempre se vio con autoridad en cada instante de su vida donde el Señor lo colocó. Cuando estuvo en casa de Potifar, él fue mayordomo, él fue autoridad allí. Cuando él estuvo en la cárcel, él fue autoridad allí. Y después llegó al punto donde fue autoridad o gobernador de Egipto, ya ahí cumpliendo su sueño. Y no solamente eso, sino que su sueño lo pudo ver toda su familia, porque a la larga su familia lo vio como gobernador y pudo salvarse también de esa hambruna que hubo para ese tiempo. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque el Señor conoce tus sueños. El Señor quiere que tus sueños se cumplan, pero Dios quiere que tú vivas una vida en propósito, que a pesar de que las situaciones vienen y hay situaciones difíciles donde nosotros nos vemos atribulados, donde nosotros pensamos que no podemos, tenemos que colocar la confianza en Él y continuar y avanzar y no mirar el pasado. José nunca dijo: no, es que mis hermanos se burlaban de mí, no, es que mi papá no creyó en mi sueño. No, José siguió adelante. De esta misma manera te invito a que sigas adelante, a que seas sabio, a que entiendan los tiempos de Dios, que Dios te va a dar ese sueño y lo va a cumplir en tu vida. Entonces, bueno, espero que esta perla sea un consejo para tu vida y que tengas una vida y una semana de bendición. Dios les bendiga.